Ana llevaba meses sintiendo una extraña inquietud que no sabía cómo explicar. Su vida junto a Martín, su esposo, era tranquila y sin grandes sobresaltos. Pero dentro de ella algo parecía haber despertado. No podía señalar con exactitud qué lo había provocado, pero la presencia de Santiago, el hermano menor de Martín, comenzaba a ocupar más espacio en sus pensamientos de lo que ella consideraba apropiado. Santiago, a sus 25 años, era un joven atractivo, con un aire despreocupado que contrastaba con la seriedad de Martín. A menudo se quedaba en su casa cuando venía de visita desde la ciudad en la que vivía, y aunque Ana lo veía como parte de la familia, últimamente había empezado a notar una conexión diferente entre ellos. Cada vez que Santiago estaba cerca, Ana sentía una extraña mezcla de emoción y nerviosismo, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras Martín estaba fuera por trabajo, Santiago llegó de manera inesperada. Se había tomado unos días libres y decidió visitarlos, como solía hacer de vez en cuando. Ana lo recibió con una sonrisa amable, intentando ocultar la ligera incomodidad que sentía en su presencia. «No esperaba verte tan pronto», comentó Ana mientras le servía un vaso de agua. Santiago sonrió con su característico aire despreocupado. «Tenía ganas de desconectar un poco, y este lugar siempre me relaja», respondió tomando asiento en el sofá. A medida que pasaba la tarde, Ana no pudo evitar sentirse atraída por la manera en que Santiago se comportaba. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que la miraba de vez en cuando, que la hacía sentirse vista de una manera que Martín no lograba desde hacía tiempo. Esa noche, mientras Santiago dormía en la habitación de huéspedes, Ana se encontró a sí misma pensando en él más de lo que debería. A lo largo de los días siguientes, la presencia de Santiago en la casa comenzó a hacerse más notoria para Ana. No era solo el hecho de que estuviera allí, sino cómo su mera presencia afectaba su forma de comportarse. Cada vez que lo veía, una oleada de emociones la invadía. Emociones que no sabía cómo manejar. Sabía que lo que estaba sintiendo no era correcto, pero cuanto más intentaba reprimir esos pensamientos, más persistentes se volvían. Una mañana, mientras Ana preparaba el desayuno, Santiago entró en la cocina con una sonrisa despreocupada. Llevaba una camiseta ajustada que resaltaba su figura, y Ana no pudo evitar sentir cómo su corazón se aceleraba al verlo. Era una reacción que no podía controlar, aunque sabía que no debería estar sintiendo eso por el hermano de su esposo. «¿Cómo va tu día?», preguntó Santiago mientras se servía una taza de café. «Bien, lo de siempre», respondió Ana, intentando sonar casual, aunque por dentro estaba nerviosa. Santiago se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, mirándola con una intensidad que la descolocaba. Era como si pudiera leer sus pensamientos, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en su mente. Ana intentó evitar su mirada, pero la conexión entre ellos era innegable. «Siempre he pensado que eres una mujer increíble», comentó Santiago de repente, su tono de voz suave pero cargado de significado. Ana se sorprendió por sus palabras, y aunque sabía que debía ignorar ese tipo de comentarios, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción. Había pasado tanto tiempo sin escuchar algo así de Martín que esas palabras resonaron en ella de una manera inesperada. «Gracias, Santiago», respondió intentando sonar despreocupada, pero a partir de ese momento, supo que algo estaba cambiando entre ellos, algo que, por más que intentara evitarlo, estaba fuera de su control. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas para Ana. Santiago seguía en casa, y aunque su comportamiento no era abiertamente inapropiado, había algo en la manera en que interactuaban que hacía que la tensión entre ellos aumentara. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, cada vez que compartían una conversación casual, había una especie de electricidad en el aire que Ana no podía ignorar. Una tarde, mientras Martín estaba fuera, Santiago se ofreció a ayudar a Ana con algunas reparaciones en el jardín.
Pasaron la tarde trabajando juntos, y aunque la actividad física los mantenía ocupados, la tensión entre ellos seguía presente. Ana intentaba concentrarse en su tarea, pero cada vez que Santiago se acercaba demasiado, sentía que su corazón latía más rápido. «Eres buena en esto», comentó Santiago mientras la observaba. Ana sonrió, aunque sus nervios estaban a flor de piel. «He aprendido a manejarme con lo que hay». Santiago se acercó un poco más, esta vez invadiendo su espacio personal de una manera que la dejó sin aliento. Podía sentir su proximidad, el calor de su cuerpo, y aunque su mente le decía que se alejara, su cuerpo no respondía. El silencio entre ellos se volvió más pesado, hasta que finalmente Santiago rompió la tensión. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes atraída por alguien, aunque sabes que no deberías?, preguntó de manera directa, mirándola a los ojos. Ana sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. Sabía exactamente a qué se refería, pero no estaba preparada para enfrentarlo. A pesar de eso, su silencio fue suficiente para que Santiago entendiera la respuesta. «No tienes que decir nada», continuó Santiago, su voz más suave. «Solo quería que lo supieras». Ana no respondió. Sabía que la situación estaba yendo demasiado lejos, pero también sabía que, de alguna manera, no podía detener lo que estaba ocurriendo entre ellos. La atracción era palpable y, aunque no quería admitirlo, estaba comenzando a ceder ante algo que no debería permitirse. Esa noche, Ana se fue a dormir con la mente llena de pensamientos que no la dejaban en paz. Santiago estaba en la habitación de huéspedes, a solo unos metros de distancia, y la idea de que él estaba tan cerca la mantenía despierta. Sentía una mezcla de emoción y culpa, sabiendo que lo que estaba ocurriendo en su mente no estaba bien. A medianoche, cuando ya todo en la casa estaba en silencio, Ana se levantó de la cama y caminó por el pasillo, casi como si estuviera en trance. Su cuerpo la guiaba hacia la habitación de Santiago, aunque su mente le gritaba que se detuviera. Cuando llegó a la puerta, se detuvo por un momento, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué estaba haciendo, pero en ese momento no podía detenerse. Abrió la puerta lentamente y entró en la habitación. Santiago estaba dormido. Su respiración suave llenaba el aire, y Ana lo observó por un momento, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Sabía que debía darse la vuelta y marcharse, pero en lugar de eso, dio un paso más hacia la cama. Cuando Santiago se movió ligeramente, Ana contuvo el aliento, pero él no se despertó. En ese momento, todo dentro de ella parecía confuso, pero también inevitable. Se acercó un poco más, inclinándose hacia él, hasta que su presencia lo hizo despertar. Santiago abrió los ojos lentamente y al verla, no mostró sorpresa. En lugar de eso, le dedicó una sonrisa perezosa, como si hubiera estado esperando ese momento. «Ana», dijo en voz baja, «¿qué haces aquí?» Ana no respondió de inmediato. Su mente estaba nublada por la confusión y el deseo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, pero en ese momento ya no parecía importarle. «No lo sé», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Santiago la miró fijamente y, aunque no dijo nada más, sus ojos lo decían todo. En ese momento, Ana supo que había llegado al punto de no retorno. La habitación de Santiago estaba sumida en un silencio que solo intensificaba la tensión entre ellos. Ana se encontraba parada junto a la cama, con el corazón latiendo a toda velocidad, consciente de lo que estaba a punto de suceder. Las dudas, la culpa, todo parecía desvanecerse en ese momento. Lo único que sentía era la abrumadora atracción que la empujaba hacia Santiago, una atracción que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Santiago, aún sentado en el borde de la cama, la observaba en silencio, su mirada fija en ella, como si estuviera esperando que Ana diera el primer paso. Había una calma en su expresión,
pero también una intensidad en sus ojos que la hacía sentir desnuda, expuesta de una manera que no había sentido en años. Finalmente fue Santiago quien rompió el silencio. «No tienes que hacer esto si no quieres», dijo, su voz suave pero firme. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero estaba dispuesto a dejar que Ana tomara la decisión. Ana lo miró, sus pensamientos desordenados, sus emociones a flor de piel. Sabía que lo correcto sería dar media vuelta y marcharse, pero al mismo tiempo no podía negar lo que sentía. Santiago representaba todo lo que su vida había perdido: la pasión, la emoción, el peligro. Y aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, no podía resistir el deseo que la invadía. «No sé si puedo detenerme», susurró Ana casi para sí misma. Santiago se levantó lentamente, acercándose a ella con calma, como si no quisiera asustarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y le acarició suavemente la mejilla. El contacto hizo que el cuerpo de Ana se estremeciera, y por un instante cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de ese toque prohibido. «Si decides quedarte», dijo Santiago en voz baja, «no hay vuelta atrás». Ana abrió los ojos. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento supo que no había opción. La culpa, el miedo, todo eso quedaba eclipsado por el deseo abrumador que sentía. Sin decir una palabra más, se acercó a él y lo besó. El beso fue suave al principio, como si ambos estuvieran explorando ese nuevo terreno que acababan de pisar. Pero pronto, la intensidad entre ellos creció. Santiago la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él, y Ana sintió cómo su cuerpo respondía con una urgencia que no había experimentado en años. Sus manos recorrieron la espalda de Santiago mientras él la sostenía con firmeza, como si no quisiera dejarla ir. El mundo exterior dejó de existir. En ese momento solo eran ellos dos, conectados de una manera que Ana nunca había anticipado. Se sentía viva, completamente inmersa en el momento, olvidando todo lo que la rodeaba, olvidando incluso que, en la habitación contigua, dormía su esposo Martín. Santiago la condujo lentamente hacia la cama, y Ana no ofreció resistencia. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar, pero ya no importaba. Todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, finalmente estaba saliendo a la superficie. Se dejaron llevar por el deseo, sus cuerpos entrelazados, sus respiraciones aceleradas. Y en ese momento, Ana no pensaba en las consecuencias. No pensaba en cómo cambiaría su vida después de aquella noche. Solo pensaba en Santiago, en cómo él la hacía sentir, en cómo su cuerpo respondía a cada uno de sus toques. Cuando Ana despertó al día siguiente, la luz del sol entraba suavemente por las cortinas de la habitación de Santiago. Por un momento, todo parecía irreal, como si lo que había sucedido la noche anterior no fuera más que un sueño. Pero al girar la cabeza y ver a Santiago durmiendo a su lado, la realidad la golpeó con fuerza. La culpa comenzó a invadirla de inmediato. ¿Cómo había permitido que algo así sucediera? Durante años había sido fiel a Martín, y aunque su matrimonio no era perfecto, nunca había pensado que llegaría a este punto. Pero ahora, después de lo que había hecho, sabía que todo había cambiado. Santiago se movió a su lado, despertando lentamente. Cuando sus ojos se encontraron, Ana no supo qué decir. La complicidad que había entre ellos la noche anterior se había desvanecido, reemplazada por una realidad abrumadora. «Buenos días», murmuró Santiago, su voz aún cargada de sueño. Ana asintió, incapaz de responder. Se sentía atrapada entre el deseo que aún latía en su interior y la culpa que comenzaba a devorarla. Sabía que no podía quedarse allí, que tenía que irse antes de que Martín se diera cuenta de lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, una parte de ella no quería alejarse. «Tengo que irme», dijo finalmente, levantándose de la cama. Santiago la observó mientras se vestía, pero no intentó detenerla.
Sabía que lo que había ocurrido entre ellos había sido inevitable, pero también entendía que Ana necesitaba tiempo para procesarlo. «No tienes que sentirte mal por lo que pasó», dijo Santiago, su tono tranquilo. «Lo que sentimos es real». Ana lo miró por un momento, pero no supo qué responder. Sabía que lo que había pasado entre ellos había sido el resultado de meses de tensión acumulada, de emociones que había reprimido. Pero eso no significaba que fuera correcto. Sin decir una palabra más, Ana salió de la habitación y regresó a la suya, sintiendo cómo la culpa crecía con cada paso que daba. Sabía que la vida que había conocido hasta ese momento había cambiado para siempre. Había cruzado una línea y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias. A lo largo de los días siguientes, Ana no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido con Santiago. Aunque intentaba actuar con normalidad frente a Martín, la culpa la consumía por dentro. Cada vez que lo veía sentía que lo estaba traicionando de nuevo, que cada palabra que decía, cada gesto que hacía, estaba cargado de falsedad. Martín, por su parte, no parecía notar nada extraño. Seguía con su vida normal, ajeno a lo que había ocurrido entre Ana y su hermano. Su confianza en ella era absoluta, lo que solo aumentaba la culpa de Ana. ¿Cómo había sido capaz de traicionar a alguien que confiaba en ella tan ciegamente? Santiago seguía en la casa, y aunque no habían vuelto a hablar de lo que había sucedido, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, cada vez que compartían una comida en familia, Ana sentía el peso de su mirada, recordándole constantemente lo que habían hecho. Una tarde, mientras Martín estaba fuera por trabajo, Santiago se acercó a ella. Estaban solos en la cocina, y Ana sintió que el aire se volvía más pesado de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo Santiago en voz baja, acercándose a ella. Ana lo miró con nerviosismo, sabiendo que no podía seguir evitándolo. «No hay nada que hablar», respondió rápidamente, intentando mantener la compostura. «Lo que pasó fue un error». Santiago frunció el ceño, claramente en desacuerdo. «No fue un error, Ana. Sabes que lo que pasó entre nosotros fue real». Ana apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a la intensidad de sus palabras. Sabía que Santiago tenía razón en cierta forma. Lo que había pasado entre ellos había sido el resultado de una conexión que había estado latente durante mucho tiempo. Pero también sabía que seguir por ese camino solo les traería más dolor. «No podemos seguir con esto, Santiago», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Lo que pasó fue un momento de debilidad, pero tengo que pensar en Martín, en mi matrimonio». Santiago la miró en silencio durante unos segundos, antes de asentir lentamente. «Entiendo», dijo, aunque su tono dejaba claro que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Pero sabes que esto no ha terminado». Con esas palabras, Santiago salió de la cocina, dejando a Ana sola con sus pensamientos y la sombra de la culpa que la perseguía a cada paso. Después de aquella conversación con Santiago, Ana se encontró en una constante batalla emocional. Cada vez que estaba cerca de él, sentía como los recuerdos de aquella noche la invadían. Y aunque intentaba ignorar el deseo que seguía latente, la tensión entre ellos no hacía más que crecer. El hecho de que Martín no sospechara nada solo aumentaba su culpa. Se sentía atrapada en una situación de la que no podía escapar, y cuanto más intentaba volver a la normalidad, más evidente se volvía que su vida había cambiado para siempre. Un día, mientras Martín estaba en la oficina, Santiago se le acercó nuevamente, esta vez mientras ella estaba en la terraza, intentando disfrutar de un momento de calma. Sabía que él seguiría buscándola, pero no estaba preparada para enfrentarlo de nuevo. «Ana», dijo Santiago, su tono suave pero firme, «no puedes seguir ignorando lo que pasó». Ana suspiró, sintiendo cómo su pecho se apretaba al escuchar sus palabras.
Se giró lentamente para mirarlo, sintiendo esa mezcla de emoción y nerviosismo que siempre la invadía cuando él estaba cerca. «No quiero hablar de eso», respondió Ana, su voz tensa. «Ya te lo dije, fue un error, y quiero olvidarlo». Santiago la miró, cruzando los brazos frente a su pecho, claramente sin intenciones de dejar el tema atrás. «Ana, sabes tan bien como yo que lo que pasó no fue un simple error. Lo que sentimos es real, y lo has estado reprimiendo durante demasiado tiempo». Las palabras de Santiago golpearon a Ana con fuerza. Sabía que tenía razón, pero no podía permitirse admitirlo. Si lo hacía, significaría aceptar que estaba dispuesta a destruir su matrimonio, a traicionar a Martín de una manera irreparable. «Santiago, por favor, no sigas con esto», suplicó Ana, su voz llena de desesperación. «Tengo que pensar en mi familia, en Martín. No podemos seguir haciendo esto». Santiago se acercó un poco más, su mirada intensa y su voz más suave. «No se trata solo de nosotros, lo sé. Pero lo que pasó no fue casualidad. Lo que sientes por mí no va a desaparecer solo porque intentes ignorarlo». Ana sintió que sus defensas se desmoronaban. Todo lo que había estado tratando de reprimir, todo el deseo y la culpa, se mezclaba en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Pero en ese momento, más que nunca, sabía que tenía que ser fuerte. «Lo que siento por ti no importa», dijo finalmente, con voz temblorosa. «No puedo permitir que esto siga adelante. No voy a destruir mi vida por un momento de debilidad». Santiago la miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió con una ligera sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de la intensidad que tanto desconcertaba a Ana. «Está bien», dijo. «Si eso es lo que quieres, no insistiré más. Pero si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme». Con esas palabras, Santiago se alejó de la terraza dejándola sola una vez más. Ana se quedó allí, mirando al horizonte, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto al detenerlo, pero también sabía que la lucha interna que estaba librando estaba lejos de terminar. Después de aquella intensa conversación con Santiago, Ana intentó con todas sus fuerzas recuperar una apariencia de normalidad. Sabía que lo que había pasado entre ellos debía quedar enterrado y que la única manera de salvar su matrimonio era evitar cualquier otra interacción que pudiera poner en riesgo su relación con Martín. Sin embargo, aunque sus intenciones eran claras, las emociones que la habían envuelto en esos días no desaparecían con la misma facilidad. Cada día que pasaba, Ana intentaba concentrarse en su rutina. Las tareas del hogar, las reuniones con amigos, las cenas familiares, todo lo hacía con la esperanza de que, al enfocarse en lo cotidiano, pudiera olvidar lo que había sucedido. Pero no era tan sencillo. Santiago seguía en la casa, y aunque ahora mantenía una distancia prudente, su presencia siempre la perturbaba. Una noche, mientras cenaban en familia, Martín notó que algo estaba mal. Ana no era la misma desde hacía semanas, y aunque había intentado no presionarla, comenzaba a preocuparse por su cambio de actitud. «¿Estás bien, amor?», le preguntó Martín, observándola con preocupación. «Últimamente te noto distante». Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. No esperaba que él se diera cuenta, y mucho menos que lo mencionara. Su culpa volvió a invadirla, pero intentó mantener la compostura. «Sí, estoy bien», respondió, forzando una sonrisa. «Solo he estado un poco cansada, nada de qué preocuparse». Martín asintió, pero no parecía convencido. Sabía que algo más estaba sucediendo, pero no quería presionarla. Decidió dejar el tema por el momento, aunque la preocupación seguía presente en su mente. Santiago, que también estaba en la mesa, observaba la conversación en silencio. Aunque no dijo nada, Ana sentía su mirada fija en ella, como si estuviera esperando a ver cómo manejaría la situación. Su presencia la incomodaba, y cada vez que lo veía, recordaba lo que había sucedido entre ellos. Después de la cena, mientras Martín se retiraba al dormitorio,
Santiago aprovechó el momento para hablar con Ana en privado. Se acercó a ella en la cocina, donde estaba lavando los platos, y se detuvo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No quería ponerte en una situación incómoda», dijo Santiago en voz baja. «No era mi intención». Ana no lo miró. Seguía concentrada en los platos, intentando controlar su respiración y sus emociones. «Lo sé», respondió finalmente, su voz apenas audible. «Pero necesito que entiendas que esto no puede continuar». Santiago asintió, aunque su expresión mostraba que aún había algo que no podía dejar de lado. «Lo entiendo, pero no puedo evitar lo que siento». Ana sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Sabía que Santiago era sincero, pero también sabía que no podían seguir por ese camino. «Santiago, por favor», dijo finalmente girándose para mirarlo. «No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. Tengo que pensar en Martín, en mi vida con él». Santiago la observó en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Respetaré lo que has decidido». Ana sintió un alivio temporal al escuchar esas palabras, pero también sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Aunque Santiago prometiera respetar sus deseos, la conexión entre ellos seguía allí, latente, y eso la aterrorizaba. A pesar de sus mejores esfuerzos por dejar atrás lo que había sucedido, Ana no podía seguir viviendo con la culpa. Los días pasaban, pero el peso de su traición hacia Martín la consumía cada vez más. Había intentado actuar con normalidad, fingir que todo estaba bien, pero cada vez que miraba a su esposo a los ojos, sentía que estaba mintiendo. La tensión en su interior se había vuelto insoportable y sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad. Una noche, mientras Martín se preparaba para ir a la cama, Ana decidió que no podía seguir ocultando lo que había pasado. Sabía que si no hablaba, su relación seguiría desmoronándose lentamente. Necesitaba ser honesta, aunque sabía que la verdad lo devastaría. Se sentaron juntos en la cama y Ana notó que Martín la miraba con preocupación. Él había estado sintiendo su distancia y aunque no había querido presionarla, sabía que algo estaba muy mal. «Martín, tenemos que hablar», dijo Ana, su voz temblorosa. Martín frunció el ceño, preocupado. «¿Qué pasa, Ana?» Ana sintió cómo sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no había manera fácil de decir lo que estaba a punto de confesar, pero también sabía que no podía seguir guardando el secreto. He estado guardando algo que necesitas saber», comenzó, su voz quebrándose. «Algo que pasó con Santiago». La mención del nombre de su hermano hizo que Martín se tensara de inmediato. Ana vio cómo su rostro cambiaba, cómo su expresión pasaba de la preocupación al shock. «¿Qué pasó con Santiago?», preguntó Martín, su voz más seria. Ana respiró hondo, sabiendo que no podía seguir escondiéndolo. «La noche en que se quedó con nosotros, Santiago y yo, algo sucedió entre nosotros. Fue un error, algo que no debió ocurrir, pero no puedo seguir ocultándolo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín la miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras observaba la expresión de dolor en el rostro de su esposo. ¿Cómo pudo pasar esto?», murmuró finalmente Martín, su voz llena de confusión y traición. «¿Tú y mi hermano?». Ana no pudo contener las lágrimas. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, y ver el dolor en los ojos de Martín solo la hacía sentir más culpable. «Lo siento, Martín. Lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No quise que sucediera. Fue un momento de debilidad, pero te juro que lo lamento». Martín se levantó de la cama, claramente abrumado por lo que acababa de escuchar. Caminó por la habitación,
pasando una mano por su cabello mientras intentaba procesar la traición que acababa de descubrir. «No puedo creerlo», dijo, su voz cargada de emoción. «Mi propio hermano y tú». Ana se sentía rota por dentro. Sabía que había destrozado su matrimonio y aunque intentaba encontrar una manera de reparar el daño, no sabía si sería posible. «Martín, por favor, dame una oportunidad para explicarlo todo», suplicó, pero sabía que las palabras no serían suficientes para sanar la herida que había causado. Martín se giró hacia ella, su rostro lleno de dolor. «No sé si puedo perdonarte por esto, Ana», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «No sé cómo seguir adelante después de esto». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que había perdido a Martín y aunque deseaba desesperadamente recuperar lo que habían tenido, también sabía que la traición que había cometido era demasiado grande para ignorarla. Después de la devastadora confesión, Ana se sintió completamente perdida. Martín apenas la miraba, y cuando lo hacía, su rostro reflejaba una mezcla de dolor, traición y desilusión. Durante los días siguientes, la casa que una vez fue un refugio para ambos se había convertido en un espacio cargado de silencio y tensión insoportable. Martín no sabía cómo procesar lo que había sucedido. Su propia esposa y su hermano lo habían traicionado de la peor manera posible, y aunque quería encontrar una forma de perdonar, cada vez que pensaba en ellos dos juntos, sentía que el enojo lo consumía. Una tarde, mientras Ana estaba sentada en el salón, Martín entró con una expresión decidida en su rostro. No había hablado mucho desde la confesión, pero Ana sabía que tarde o temprano él tendría que enfrentar sus sentimientos. «No puedo seguir así», dijo Martín abruptamente, sin rodeos. Ana lo miró, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más apretado. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, aunque ya sabía lo que venía. Martín se sentó frente a ella, evitando su mirada. «No puedo seguir viviendo en esta casa, fingiendo que todo está bien cuando sé que me has traicionado. No sé cómo recuperar la confianza. No sé si alguna vez podré hacerlo». Ana sintió cómo su corazón se rompía con cada palabra. Sabía que había arruinado todo, que el peso de su error era demasiado grande para ignorarlo. Intentó hablar, pero Martín levantó una mano, deteniéndola. «Ana, necesito tiempo, necesito espacio. No puedo estar aquí ahora mismo, no después de lo que me contaste. Creo que lo mejor es que me vaya por un tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana sabía que esto significaba que su matrimonio estaba al borde del abismo, pero no tenía derecho a pedirle que se quedara. Había traicionado su confianza, y ahora Martín necesitaba tiempo para procesarlo. «Entiendo», susurró Ana, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Haré lo que sea necesario para que esto funcione, pero si necesitas tiempo, lo respeto». Martín asintió, aunque su mirada seguía distante. Se levantó y comenzó a empacar algunas cosas en silencio, preparándose para irse a la casa de un amigo por un tiempo. Ana lo observó desde la puerta, sintiendo que cada movimiento que hacía era un paso más hacia el fin de su relación. Cuando Martín finalmente salió de la casa, Ana se quedó sola, abrazada por el silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y sintió que todo lo que había construido en su vida se estaba derrumbando. Había perdido a Martín, y aunque no sabía si sería para siempre, la sensación de vacío era insoportable. Con Martín fuera de la casa, Ana se enfrentó al peso de su soledad. Sabía que él necesitaba tiempo, pero también sabía que no había garantía de que volvería. Cada rincón de la casa le recordaba a él, a los momentos que habían compartido, y la culpa que sentía era abrumadora. Ana intentó mantenerse ocupada, pero todo parecía inútil. La sensación de pérdida la seguía a todas partes, y la culpa por haber traicionado a Martín la consumía cada vez más. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de perdonarse a sí misma
si alguna vez podría encontrar una manera de reparar el daño que había causado. Santiago, por su parte, había dejado de buscarla. Sabía que la situación entre ellos no podía continuar y, aunque sus sentimientos por Ana seguían siendo fuertes, también entendía que su presencia solo complicaría más las cosas. No había vuelto a la casa desde la confesión de Ana, lo que solo aumentaba la sensación de aislamiento que ella sentía. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Ana se encontró pensando en cómo su vida había cambiado en cuestión de semanas. Lo que antes parecía un matrimonio estable y una vida tranquila, ahora era un caos emocional del que no sabía cómo salir. Las palabras de Martín resonaban en su mente. No sé si podré perdonarte. A pesar de todo, Ana sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando que Martín decidiera por ellos. Necesitaba encontrar una manera de mostrarle que estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Después de semanas de silencio, Ana decidió que no podía seguir esperando. Sabía que Martín necesitaba tiempo, pero también entendía que si no hacía algo pronto, podría perderlo para siempre. Había cometido un error grave, y aunque no podía cambiar lo que había sucedido, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para enmendarlo. Una tarde, Ana se armó de valor y llamó a Martín. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba a que él contestara, temiendo que él no quisiera hablar con ella. Después de unos largos segundos, la voz de Martín respondió al otro lado de la línea. «Hola», dijo él, su tono neutral, sin emoción. Ana respiró hondo antes de hablar. «Martín, sé que necesitas tiempo, y lo respeto, pero también sé que no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Quiero luchar por nosotros, por lo que teníamos». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Ana sintió que su pecho se apretaba. «No sé si estoy listo para eso», respondió finalmente Martín. «Todavía estoy intentando procesar todo lo que ha pasado». Ana lo entendía, pero también sabía que tenía que insistir. No podía dejar que su matrimonio se desmoronara sin al menos intentarlo. «Te entiendo», dijo Ana, su voz suave. «Y no estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para recuperar lo que perdimos. Lo que hice estuvo mal, lo sé, pero estoy dispuesta a aprender de esto, a cambiar». Martín no respondió de inmediato, y Ana temió que ya fuera demasiado tarde. Pero finalmente, escuchó un suspiro al otro lado de la línea. «No es tan simple, Ana. No es solo una cuestión de quererlo. Es mucho más profundo que eso». Ana sintió una oleada de tristeza al escuchar esas palabras, pero también sabía que no podía rendirse tan fácilmente. «Lo sé, Martín», dijo, «pero estoy dispuesta a trabajar en esto, a lo que sea necesario. Solo te pido que me des una oportunidad para mostrarte que aún podemos salvar lo que teníamos». Martín no dijo nada durante unos segundos, pero finalmente su tono cambió ligeramente. «Necesito más tiempo, Ana. No te prometo nada, pero no quiero tomar una decisión apresurada». Ana sintió una leve esperanza al escuchar esas palabras. Sabía que no era una promesa de que todo volvería a ser como antes, pero al menos era una señal de que Martín no había cerrado todas las puertas. «Tómate el tiempo que necesites», respondió Ana. «Estaré aquí cuando estés listo». Cuando la llamada terminó, Ana se quedó en silencio, procesando la conversación. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, pues sabía que había perdido la confianza de Martín, pero también sabía que, si había una posibilidad de salvar su matrimonio, no podía darse por vencida. Pasaron algunas semanas más antes de que Martín decidiera regresar a casa. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que había sucedido, sobre su relación con Ana y el futuro que podrían tener juntos. No estaba seguro de si sería capaz de perdonarla completamente, pero sabía que necesitaba enfrentarse a ella
para poder seguir adelante, de una forma u otra. Cuando llegó a la casa, Ana lo esperaba en el salón, visiblemente nerviosa. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero ahora que estaba frente a él, no sabía qué decir. «Hola», dijo Martín, su tono neutral, pero menos frío que la última vez que hablaron. «Hola», respondió Ana, su voz temblorosa. «Gracias por venir». Martín asintió y se sentó frente a ella. Había tantas cosas que ambos querían decir, pero el silencio entre ellos era pesado, como si las palabras no pudieran abarcar todo el dolor y la confusión que sentían. Finalmente, Martín rompió el silencio. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que significa para nosotros. No voy a mentirte, Ana. Estoy destrozado. Lo que hiciste, lo que pasó con Santiago, me duele más de lo que puedo expresar». Ana asintió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Lo sé, y lamento tanto haberte causado este dolor. Te fallé, y no puedo justificar lo que hice. Pero lo que siento por ti no ha cambiado. Aún te amo, y haré lo que sea necesario para demostrarte que podemos superar esto». Martín la miró durante unos segundos como si estuviera evaluando sus palabras. «Aún no sé si puedo perdonarte», dijo finalmente. «Pero tampoco quiero tomar una decisión sin intentarlo». Ana sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. «Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, Martín. Ir a terapia, hablar, lo que sea. Solo te pido que me des una oportunidad». Martín asintió lentamente, aunque su rostro seguía lleno de dudas. «No prometo nada, Ana, pero intentemos ver qué podemos hacer». Ana sintió que su corazón se aligeraba, aunque sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Pero al menos Martín estaba dispuesto a intentarlo, y para ella, eso era suficiente por ahora. Los meses siguientes fueron difíciles para Ana y Martín. Decidieron ir a terapia de pareja para intentar reconstruir la confianza que se había roto. No fue fácil. Cada sesión traía consigo recuerdos dolorosos, conversaciones difíciles y momentos en los que ambos se preguntaban si valía la pena seguir luchando. Santiago ya no formaba parte de sus vidas. Martín no había vuelto a hablar con él desde la confesión de Ana, y aunque el dolor de la traición seguía presente, sabían que lo más importante era enfocarse en su relación, en lo que aún quedaba entre ellos. Con el tiempo, y a través de mucho esfuerzo, comenzaron a ver pequeños avances. Martín empezó a abrirse de nuevo, aunque aún con reservas. Ana, por su parte, se dedicó por completo a demostrarle que estaba dispuesta a cambiar, a aprender de sus errores y a hacer todo lo posible por recuperar su confianza. No era un camino fácil, y ambos sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido, pero también sabían que si seguían trabajando juntos, había una posibilidad de que pudieran sanar y reconstruir lo que una vez tuvieron. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, Martín tomó la mano de Ana y la miró a los ojos. «No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó», dijo con sinceridad, «pero creo que, con el tiempo, puedo aprender a perdonarte». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de esperanza. «Gracias, Martín. No sabes cuánto significa eso para mí». Martín la miró en silencio, apretando su mano con suavidad. «No será fácil, pero si ambos estamos dispuestos a intentarlo, creo que podemos salir adelante». Ana asintió, sabiendo que las palabras de Martín eran sinceras. Habían pasado por el infierno juntos, pero estaban decididos a no dejar que ese dolor los destruyera. Sabían que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora estaban caminando juntos, y eso era todo lo que necesitaban.